Bienvenidos, aquí comienza Red Más Internacional. Gracias a ustedes por estar allí cumpliendo esta cita con nosotros para hablar de lo que es noticia en el mundo. Y empezamos hoy en los Estados Unidos, donde está una de las noticias más importantes del día. Porque todo indica que el presidente Donald Trump está pasando por su peor momento desde su posesión en 2016. Declaraciones de su ex abogado Michael Cohen lo involucran en violaciones financieras durante su campaña. Un suceso que lo podría llevar a un juicio político, tal como el propio mandatario lo reconoció. Dos miembros de su círculo más cercano han sido declarados culpables de cargos criminales. Hablamos de su ex jefe de campaña, Paul Manafort, condenado por evasión fiscal, y su ex abogado Michael Cohen, quien se declaró culpable de varios delitos que incluyen violaciones financieras durante la campaña de Donald Trump. Cohen afirma que el mandatario norteamericano pagó con dinero de la campaña presidencial a dos mujeres con las que tuvo relaciones sexuales para tener su silencio. Donald Trump, en una entrevista exclusiva para Fox, aclaró que él sí pagó para callar a estas dos mujeres, pero que ese dinero no salió de su campaña y en ese sentido no es un delito. Lo más importante es, ¿salieron de la campaña? No vinieron de mí y triné sobre eso, sobre los pagos, pero no salieron de campaña de hecho. Mi primera pregunta fue, hubiese sido muy arriesgado. Lo que hice no fue una violación. En esta misma entrevista aseguró que si le abren un juicio político en el Congreso para destituirle de su cargo, los mercados se hundirían y el crecimiento económico se frenaría en Estados Unidos. Un suceso que ha desatado una tormenta en la Casa Blanca. Las declaraciones de Michael Cohen tienen muy malhumorado al mandatario, que de manera irónica arremetió con él en Twitter. Si alguien está buscando un buen abogado, le sugiero que no contrate los servicios de Michael Cohen. Michael Cohen se declara culpable de dos cargos de violaciones de financiamiento de campaña que no son un delito. El presidente Obama tuvo una gran violación de las finanzas de campaña y se resolvió fácilmente. Por otro lado, defendió a Paul Manafort, su ex jefe de campaña, quien está condenado por delitos independientes al de Cohen. Me siento muy mal por Paul Manafort y su maravillosa familia. La justicia tomó un caso tributario de 12 años de antigüedad, entre otras cosas. Le aplicó una tremenda presión y, a diferencia de Michael Cohen, se negó a romperse e inventar historias para obtener un buen trato. Demasiado respeto para un hombre valiente. Entre tanto, sobre el posible impeachment que podría darse en contra de Trump, los republicanos reaccionaron. Tengo fe en el sistema judicial y esto se resolverá. Estoy seguro de que van a aparecer otras revelaciones y creo que deberíamos dejar que el proceso funcione. Si hubiera un juicio político, yo sería jurado, por lo que no esperaría tomar una decisión sobre la acusación hasta que escuche lo que hace la Cámara de Representantes. Así que eso es. Tendrás que preguntarle a los congresistas sobre la acusación. Si la fiscalía comprueba lo que dice Cohen en lo referente a Trump, podría ser destituido por violar las leyes de Estados Unidos y entrar así en un juicio político histórico. Entre tanto, la revista Time realizó una publicación donde evidencia la crítica situación por la que está pasando Trump debido a sus múltiples escándalos, literal, con el agua hasta el cuello. Esta pieza completa la serie de dos portadas que sacó la revista en febrero de 2017 y abril de 2018. En la primera aparece el mandatario sentado en el escritorio de su oficina en medio de la lluvia con el mensaje "Nada que ver aquí". La segunda entrega muestra al jefe de Estado en la misma posición, pero con el agua casi hasta la mitad de su cuerpo y con la palabra tormenta. Donald Trump, noticia en el mundo porque al parecer no tiene fácil el panorama futuro por todo lo que está pasando. Vamos a hablar de ese tema con nuestro invitado Gabriel Pastor, profesor universitario, quien es además editor del suplemento internacional del diario El Observador. Visitante de esta casa, claro que sí, ustedes ya lo conocen. Gabriel, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Paula, por esta invitación. Bueno, hablemos de Donald Trump, que es un tema absolutamente apasionante e interesante. Ahora sí se le cerró el cerco a Donald Trump con todo lo que ha pasado con su ex asesor de campaña, con su ex abogado. Está todo muy complicado desde el punto de vista judicial, pero aparte llega en un momento muy complicado porque en poco tiempo llegamos a medio camino de su gobierno, hay elecciones, entonces no está llegando en su mejor momento. En primer lugar, no llega en su mejor momento porque llega con este enfrentamiento con Robert Mueller, el fiscal especial que está siguiendo muy de cerca toda la coalición, está investigando la coalición, la eventual coalición que pudo haber entre Rusia y la campaña electoral, pero además en un momento que existe la posibilidad que él pierda la mayoría en el Congreso y que se quede sin los votos que necesita, tanto en la Cámara de Representantes, inclusive la del Senado. O sea, no es el mejor momento para Trump, pero
creo que puede tener alguna ventaja. Pero entonces, vamos a ir por partes, porque Sí. ¿qué podría venir en este caso para Donald Trump? Entiendo que hay dos caminos, uno que sería el legal y el otro que sería el político. El legal sería que lo acusaran y no se podría acusar porque es un presidente en funciones y eso no lo permite la ley de los Estados Unidos. ¿Un juicio político sí se ve como posible? Es posible. El cerco no solamente es contra él, sino también contra su propia familia, porque sabemos bien que toda su familia también estuvo muy involucrada en toda esta investigación que se está llevando adelante por parte de este fiscal especial. Lo que está pasando en el fondo es que tampoco sabemos cuáles son las cartas que tiene el fiscal especial para ir contra Trump. Todo se encamina a que va a haber algo, pero nadie sabe qué cartas tiene el fiscal. Yo recuerdo cuando ocurrió un caso similar con Clinton, ¿lo recordamos? El caso cuando tuvo el problema con Mónica Lewinsky, que las cartas estaban más a la vista, se sabía más lo que tenía el fiscal contra el presidente, pero ahora no sabemos en concreto qué es lo que tiene. Ahora, el asunto es que lo que le acaba de pasar con Michael Cohen puede agravar su situación respecto a Rusia porque fue su abogado personal por más de 10 años y tiene muchísima información. Y recordemos que en la justicia de los Estados Unidos, si uno se convierte, colabora con la justicia, puede verse beneficiado de una reducción de la pena. Se está calculando que él puede tener entre 5 y 6 años de cárcel y podría verse beneficiado si él colabora con la justicia y notoriamente él está hablando, él ya dio alguna pista hace un par de semanas sobre que Donald Trump tenía información de una reunión que había existido entre funcionarios rusos y parte de su equipo de campaña que le dieron información para debilitar a Hillary Clinton. Eso lo dijo su abogado personal. Y es Paula. clarísimo, por lo que vemos hasta ahora de lo que se conoce que ha dicho Michael Cohen, que a él lo que le interesa es hablar y negociar con la justicia de su país. Pero Paula, no lo demos por muerto. No demos por muerto a Donald Trump. No lo demos por muerto. Porque es un guerrero. Sí. Yo creo que él cuando se siente arrinconado y aislado, llega a perder las mayorías en el Congreso. Llega a tener todo este problema que está teniendo con la marcha de la economía, por lo que él dice por el funcionamiento del Estado, del gobierno federal. Esa puede ser un arma que él la utilice a su favor, porque él en ese aislamiento va a perder esta capacidad de líder y se va a convertir más en un hombre en campaña electoral. Esto lo que puede hacer es adelantar la campaña. Pero mire que para allá va un poco mi siguiente pregunta, porque lo que dijo para la cadena Fox, que suena una amenaza muy a su estilo de que si a él le llegan a hacer un juicio político, pues vendría un colapso financiero y todo sería terrible para Estados Unidos, ¿no habla también de que está muy asustado? Él está asustado y además la estrategia de sus abogados y de él de no dar información a la justicia porque si él no tiene nada que ocultar, ¿no? Sobre la trama rusa, ¿por qué no va a la justicia, se presenta y declara? Él ha puesto palos en la rueda a esta investigación y esto hace aumentar las sospechas de que él está involucrado. Lo que pasa es que él ahora no puede dar marcha atrás porque el proceso está muy avanzado y sus abogados siguen insistiendo con que él no se presente. Él las tiene muy complicadas, pero yo a este guerrero no lo daría por perdido, porque justamente él en estas circunstancias donde me parece que se maneja mejor, porque él no es un líder, es un hombre combativo, es un hombre de la lucha. Y yo creo que si él logra presentarse otra vez como víctima, como lo hizo en la campaña electoral, él va a poder posicionarse de otra manera. Y recordemos que cuando entramos en una recesión económica, como algunos están vislumbrando para Estados Unidos en el entorno del 2020, eso puede provocar que la gente esté dispuesta a apoyar otra vez a un líder autoritario, que va a ser muy negativo para el mundo, porque una vez la gente lo puede elegir, pero repetir significa que está consolidando un proyecto. Sí. Y justo en ese punto, Gabriel, es donde está lo interesante de esas elecciones legislativas que vienen en noviembre en los Estados Unidos, donde recordemos el partido del presidente, los republicanos, tiene mayoría, los demócratas no la tienen y uno pensaría que van a castigar con el voto a Donald Trump y van a ganar los demócratas esa mayoría que necesitan. Pero estoy de acuerdo con usted, con este guerrero no se sabe, porque si usted se da cuenta todos los escándalos que lo rodearon en campaña, y ganó. La gente terminó votando por él. Totalmente. Las mujeres votaron por él. Entonces aquí no podríamos dar por hecho que lo van a castigar con los votos. Y Paul, hay algo que me gustaría agregar, es el tema de la economía. La economía norteamericana está muy bien. La bolsa de valores está realmente muy alta. Se considera que el crecimiento económico va a llegar por encima del 3%. El desempleo está en mínimos históricos. La situación está muy bien. Bajaron los impuestos, las empresas tienen más plata. Ahora, esto todavía no lo está viendo el votante de Trump. Sí. Esto no se ve en que haya más salario real, donde el votante diga, veo la diferencia de un gobierno de Donald Trump en cuanto a esto del proteccionismo. Tampoco se están viendo más producción, más de USA, que era lo que él quería con todas las barreras arancelarias. Entonces, cuidadito con esto también.
porque ha habido una mejora económica importante, pero esto no lo está viendo su votante. Y las barreras comerciales que tomó esta semana y que se van a seguir, en septiembre se supone que va a tomar otras medidas, se habla de 200.000 millones de dólares de protección contra los productos chinos, esto va a encarecer mucho más los productos. Porque ¿qué compra Estados Unidos? Productos electrónicos, aluminio, acero, todas cosas para producir. Y esto se va a ver enormemente perjudicado. Los empresarios están muy preocupados, dicen que van a subir los insumos, que van a aumentar los precios y que los granjeros, a los que Donald Trump decía defender, también se van a ver perjudicados. O sea, yo lo que digo que esto parece como una telenovela, no sabemos el final. Puede ser muy dramático, pero no hay que descartar que este guerrero populista logre repetir, que le vaya mal ahora, que le vaya mal, pero que logre en el 2020 repetir otro gobierno. Y además hay que reconocer que para quienes nos dedicamos a este oficio del periodismo, pues la presidencia de Donald Trump resulta absolutamente interesante porque todos los días es noticia por algo cada vez más grande que lo anterior y él siempre tiene una respuesta muy a su estilo para que el mundo entero termine hablando de él. Pero estamos atentos a lo que pueda venir, si se va a dar un juicio político, si no, si esto va a terminar simplemente en la presentación de un informe y, como lo dice Gabriel, no hay que descartar ese punto, pues vuelve a resultar con las mayorías en esas elecciones legislativas de noviembre. Gabriel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, un verdadero placer. Un placer verlo como siempre. Gabriel Pastor, profesor universitario, como les contábamos también, editor del suplemento internacional del diario El Observador.